El saludo deportivo de Adrián Alejandro, podcast.extra, programa número 73. Ya estamos, como he dicho en otras ocasiones, en la segunda temporada. Y me acompaña nuevamente, organizándose ya, aquí al lado mío, Rolly Díaz. Hoy para tocar un tema que a él le encanta y en el que estoy convencido que sí vamos a polemizar. Equipo Cuba, el Clásico Mundial de Béisbol que se dio a conocer ya. Le voy a decir tres nombres: Andrés Pérez, Naikel Cruz y Ariel Martínez. ¿Qué le dicen estos nombres a usted? Bueno, primero el saludo para usted y para todos los escuchas del podcast referente a Radio Taíno, la FM de Cuba, el punto extra. Esos tres nombres, la máxima polémica en la nómina oficial de Cuba al quinto Clásico Mundial. ¿Quién le falta en el equipo? De los que estaban, que se podían escoger, usted me pregunta. A su gusto. Recuerde que esto... No, me faltan muchos. Imagínese, hay que hacer un equipo nuevo. Si yo le digo todo lo que me falta, hay que hacer un equipo nuevo. Bueno, de la prenómina de 50, ¿cuál le falta? Ahí sí. ¿Cuál le falta? Yo creo que Avilés. Le falta Avilés. Avilés. ¿Quién saldría? Entre Mujica y Dayan García. Porque considera usted que Mujica y Dayan García... Considero que hay una superpoblación de utilities que correcto. No se van a usar. Correcto. ¿Cree usted que se ha usado demasiado esto? La polivalencia. La polivalencia, a propósito sí, de un tweet que publicaba. Yo vi su tweet, le di like, le di retweet. ¿Cree usted que se abusa de la polivalencia? Sí, en mi opinión, sí. Sí, se abusa de la polivalencia. Entonces, a mí también me falta varios, claro, obviamente, mirando la prenómina de 50. Yo creo que hay peloteros que van a tener pocas oportunidades en el clásico, como es normal. Y fíjese, eso es lo que más yo esperaba que fuera. Sí. Ahora, para mí también entiendo de que el muchacho tiene un nivel y una carretera superior. Estuvo sobre todo a Naikel Cruz. Naikel Cruz. Estuvo en la Liga Mexicana de Verano, que es un hombre que durante 2 temporadas estuvo dominando a sus anchas cada vez que lanzaba con Matanzas, pero en el último periodo se vio muy mal. Sí. Yo espero que ahora con esta pausa ¿Usted cree que un mes se va a poner bien? Pudiera en un mes retomar la forma deportiva. ¿Usted cree que en un mes se va a poner bien Ariel Martínez? También, sí. Sí, ¿usted cree? Es tiempo suficiente para retomar y poner a punto la forma deportiva, porque un mes es mucho más el tiempo correcto. que se tiene entre una liga y otra. No, es correcto. Y ellos lo logran. Correcto. A ver, ahora, ojalá lo logren. Sí, a ver, señores, yo estoy conversando con un joven comentarista deportivo que aparte de ser un muy buen profesional, es muy buen amigo y que además tiene grandes conocimientos de béisbol. Por eso, él sabe que yo siempre tengo estas preguntas para él. Fíjese que el podcast ha sido pregunta y respuesta. Aquí no hay... Yo también voy a dar mi opinión. Sí, claro. Y también yo le voy a preguntar. Correcto, y usted pregunte, sin problema ninguno. ¿Por qué Naikel Cruz y no Góngora? Ahí es el caso. Yo creo que podía haber entrado Góngora. Creo que algún periodista los que estuvieron en el programa televisivo para anunciar esta nómina le preguntó fuera del micrófono, por supuesto, a la dirección del equipo por qué no el camagüeyano que lanza por Matanzas. Y la respuesta fue que aunque ha tenido buenos resultados, no es un lanzador de la velocidad que se requiere para trabajar en el clásico con respecto a la idea del colectivo técnico del equipo. Correcto. Para conformar el staff. Si es a decisión del colectivo que conforma el staff, es muy respetable. Idea respetable, pero me acuerdo de Yael Martí. Muy polémica. Me acuerdo de Yael Martí. También. A propósito de la velocidad, ¿no? También. Bueno, de Yael Martí y otros que han estado en clásicos mundiales por Cuba, que no es que hayan sido la velocidad su principal característica. Pero bueno, está bien. Yo le digo, último nombre de los que iniciamos. Entre Andrés Pérez e Iván Prieto, defensivamente, ¿cree usted que hay mucha diferencia? Hay su diferencia. La suple el espacio que pueda sacar, sobre todo en el último año, el crecimiento defensivo de Andrés Pérez, el bate de Iván Prieto. Lamentablemente para el muchacho fue anunciado desde hace mucho tiempo como el receptor de bullpen, y a no ser que exista una lesión muy grave que tenga que sacar de la nómina uno de los 2 receptores anunciados oficiales, porque sabemos que Ariel Martínez también puede calzar los arreos, no podrá hacerse con la receptoría en el Clásico Mundial en caso de Iván Prieto. Se habla del receptor defensivo. ¿Usted qué ha seguido? Ojo, para mí no era Andrés Pérez, era Junior Ibarra. Sí, para mí el más defensivo de Cuba. Es el mejor defensivo de Cuba. ¿Qué pasa? Se anuncia cuando se hace la preselección de los 50 peloteros el día 6 de enero, precisamente hoy, que grabamos el podcast hace 20 días. Sí. Que Junior tiene una lesión en una de sus manos, después sale
hubo una serie de entrevistas donde Jurriel no dice esto. De manera oficial lo que se dijo es que estaba lesionado. Y al no estar en la preselección, de los que estaban, el más defensivo es Andris. Y se necesita para un torneo siempre un receptor defensivo. Sí, que juega poco, por cierto. Juega muy poco. ¿Usted va a traer emergente por Lázaro Quintana? Por Lorenzo Quintana, perdón. Sí. Lo va a traer constantemente para después tener... Sobre todo si Andris Pérez tiene... Si Lorenzo Quintana está en base para hacer una carrera que empate y hay que sí, eso está bien. No, pero la pregunta no es decir, la pregunta empezó por ahí. Creo que Andris Pérez no sería el emergente por nadie. No. No es Andris Pérez. Es que después tienes que traer a otro por Andris Pérez. En el caso que necesites... No. O sea, cuando Andris Pérez se queda, porque no se queda. A no ser que Ariel Martínez se caiga los barreos por una entrada. Porque yo le soy sincero, fíjese. Para mí, bueno, podrá ser el de mejor crecimiento defensivo, sí. Pero yo le digo, Andris Pérez no tiene un turno al patio en todo el clásico. Porque ofensivamente Rolly no... Eso es si la estrategia a la ofensiva sale mal. Porque si sale bien quizá toma alguno, porque si sale bien significa que esa carrera que se puede buscar a correcto. Y se necesita que él termine el juego cuando venga uno de los cerradores, sobre todo muy veloces, que va a tener Sí, Cuba. Eso sí. Para mí, la principal área de todo el equipo es el picheo, y dentro del picheo el bullpen. Cuba va a tener el mejor picheo, a mi criterio, de la última década, para no alejar más en el tiempo. En los últimos 10 años, el mejor staff. Lo escuché en un programa de la radio cubana. Decir, bueno, esto, que coincido, el mejor picheo de la última década, pero lo escuché también decir que era el mejor equipo que Cuba podía presentar en un clásico. Siempre salvando las distancias de no poder comparar una época con otra, un equipo con otro, sobre todo un equipo del primer clásico mundial. No, pero le iba a preguntar por el de 2013. El line-up del 2013 comparado con el line-up que puede presentar Cuba ahora, claro, ahora hay peloteros que han crecido. ¿Qué sucede? En el momento que llegó el del 2013, sí. ¿Qué pasa? Ese line-up del 2013 prácticamente todo después fueron grandes ligas. Por eso se lo preguntaba. No es lo que vino después. En ese momento, hoy día Cuba tiene un mejor line-up. Porque en ese momento nadie de ese line-up todavía no habían llegado. Hoy ya llegaban grandes ligas y aquí ya tenemos grandes ligas. Sí, es la diferencia, claro. Pero como line-up del 2013... era muy buen line-up. Muy buen line-up. Bueno, ya no se ha terminado la pregunta, pero bueno, vamos a seguir debatiendo. Hay tiempo, fíjese que hay tiempo todavía para seguir el diálogo, que es bien interesante esto del Clásico Mundial. ¿Cuba a la segunda etapa? Yo creo que Cuba puede llegar a la segunda etapa, incluso la segunda etapa, que en esta ocasión no porque va a ser... Porque lo escuché decir que puede ser semifinal. ¿Qué sucede? A eso voy a explicar. Por primera vez en los clásicos mundiales, esa llamada segunda etapa no es otra cosa que los cuartos de final, un partido de muerte súbita, como los torneos beisboleros de antaño. Si ganas, sigue. Si pierdes, te vas. Sí, exacto. Y a un partido pudiera salir con la victoria cualquier equipo, porque un juego de béisbol, usted sabe, lo gana cualquiera. ¿Qué pasa? Que si Cuba llega a esa segunda ronda, significa que en el grupo ganó al menos un partido o dos. O sea que ese equipo jugando ya se está encontrando, puede armar una dinámica, puede existir algún pequeño teamwork, sobre todo si se tiene en cuenta que va a haber partidos previos a un juego de béisbol. Yo estoy de acuerdo. Puede pasar cualquier cosa y en semifinales también. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, en otras cuestiones, el staff de abridores. ¿Cuál sería su staff de abridores? A mí me gusta trabajar como se hace en MLB. Usted designa a los abridores y el rival que se prepare. Sí. Entiendo que para la competencia, que es muy importante clasificar, se va a trabajar no por decir la categoría del lanzador, porque en ese staff, para mí, el primer pitcher es Robernis Elías. El primero es Robernis Elías, no Elian Leyva. Exacto. No creo que sea el que ahora contra Países Bajos, porque entiendo que el rival más difícil que va a encontrar el grupo entero es Italia, después de Cuba. O sea, sí, Cuba en este momento tiene un muy buen equipo dentro de ese grupo. Italia debe ser el rival de Cuba para hacerse con el triunfo en el grupo. Y me imagino, quiero pensar que el primer día, como lo anunciaba Lazo, que es el entrenador de picheo, uno de ellos de este equipo en una entrevista, va a abrir Elian Leyva contra Países Bajos y se guardará a Robernis Elías para Italia. Usted sabe que lo voy a convocar. Si fuera yo pongo Elías el primer partido. Correcto, lo voy a convocar porque ahora sí se nos está terminando el tiempo. Y vamos a empezar a hacer, yo creo que esta es la partida, este programa 73 del podcast.extra va a ser la partida de varios podcasts sobre el Clásico Mundial. Sí, porque se quedan muchas preguntas, muchos temas en el tintero. Y este de guardar abridores es un tema interesante para debatir. Cierro con una pregunta y además con una afirmación. Me libré de las preguntas de Rolly de momento.
Cierro con esta pregunta. Yariel Rodríguez, relevista. Para mí relevista. Sí. Pero se está pensando en ponerlo a abrir un partido. Para mí sería un error. Para mí también, pero si se tiene en cuenta la opinión de que solamente en la primera ronda son 65 lanzamientos, Sí. él lanzará 3 entradas, 4 cuando más. Sí. Puede ser también una opción. El muchacho quiere, pero para mí también es un error. Es el mejor relevista de la Liga Central en Japón. Pero además debe ser completaría abierto. un trío con Moinero y Raider Martínez para lo que usted mencionaba, ese bullpen de Cuba, que sería espectacular. 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 Bueno, Rolly, se nos terminó el tiempo y repito, a partir de ahora pero los próximos espacios van a ser dedicados al béisbol, porque no solo de clásicos, vamos a tener que hablar de Serie del Caribe La también, Serie del Caribe. que va a ser muy interesante. De hecho, el 74 ya lo anuncio desde ahora, va a ser Serie del Caribe también, y me va a acompañar Rolly Díaz, que bueno, él amablemente ha accedido a estar siempre que le permite el tiempo estar junto a nosotros. Amigo mío, nos despedimos. Usted y yo nos encontramos siempre en diferentes puntos del dial en nuestra radio cubana y por supuesto en este podcast.es. Siempre un placer compartir contigo, Rolly. Igualmente contigo y con toda la audiencia de Radio Taíno, la FM de Cuba. Asimismo, en Radio Taíno, la FM de Cuba, usted puede buscar en las redes sociales este podcast.extra. Por cierto, también nos puede buscar a nosotros, Rolly-Díaz94 en Twitter y en Instagram. Arián Alejandro Sport en Instagram, @Crónica Arián en mi cuenta de Twitter. Nos encontramos entonces en un próximo espacio para juntos anotar un punto extra.